Bueno, sabéis que siempre en las entrevistas, no, muchas veces vemos tutoriales, vemos cosas por internet, vemos formación, pero no muchas veces también conocemos a la persona detrás de toda esta labor y en esas entrevistas siempre tratamos de buscar un poco pues también a la persona que hay detrás de toda esa técnica y conocer también cómo ha aplicado en su día a día, en su carrera profesional, en qué momento se introduce, ¿no? También tendremos tiempo para preguntas al final, por si queréis cualquier cosa comentar sobre los vídeos, sobre vuestra experiencia, sobre lo que habéis trabajado con 2D o lo que están haciendo en vuestros centros educativos. Pero la primera duda que quizás haya más gente, ¿no? Hablábamos de formación, ingeniería industrial. ¿Esto es algo que, digamos, toda esta experiencia viene dentro de la carrera? ¿Es algo que luego va evolucionando y vas adquiriendo poco a poco? ¿Cómo ha sido ese encuentro con el modelado hasta el punto de hacerlo tu seña de identidad profesional? Bueno, todo parte porque yo de pequeño era bastante curioso y desmontaba bastantes cosas para entender, oye, ¿esto cómo se hace, no? ¿Cómo funciona, no? Entender un poco el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenía claro que me quería dedicar a la ingeniería. Yo empecé pensando más en la parte de la electrónica, pero a medida que iba avanzando en los cursos iba viendo que el tema del metal, el tema de los plásticos, cómo se montan las cosas, cómo funcionan, luego el tema de los motores, las lubricaciones, había un montón de cosas que ver y todas eran muy curiosas y aunque llevaban inventadas muchas décadas, incluso algunos siglos en la mecánica clásica, pero era muy interesante cómo todo se iba construyendo y era bastante más artesanal de lo que parecía, ¿no? Y ya cuando me explotó la cabeza fue que yo al principio de la carrera empecé diseñando en 2D con programas parecidos a AutoCAD y al final de la carrera me crucé con el modelado 3D, ¿no? Entonces entre que era curioso, me gustaba investigar, me gustaba crear, pero realmente era difícil de expresarlo y con el modelado 3D a mí ya te digo, me explotó la cabeza, ¿no? Entonces justo en los últimos cursos tuve la posibilidad de tocar una impresora 3D en la universidad y a partir de ahí fue cuando aluciné del todo. Y bueno, pues el día a día en la carrera de ingeniería te dan muchísimas materias, no solo las técnicas de materiales, de fabricación, sino de cómo se mueve una empresa a nivel de, bueno, pues temas de gestión de compras o de procesos, eso está muy bien. Pero si te vas por la parte más puramente técnica, ¿no? La más pegada al campo de fabricar, pues tienes una muy buena base que te ayuda a entender lo que luego viene, ¿de acuerdo? Luego ya viene el tema de la fabricación digital, que cuando lo entiendes ves todas estas tecnologías un poquito, las clásicas, y luego ya cuando empiezas a bucear en fabricación digital con lo que ha pasado en la última década ya alucinas, porque tecnologías va por un lado, materiales va por el otro, se va integrando y van todos de la mano, ¿no? Y como pensando en la impresión 3D, ciertamente ha habido un cambio en cuanto a la accesibilidad de la tecnología. A lo mejor tecnologías que en un momento solo estaban en un laboratorio específico o en una industria, porque eran impresoras 3D para automoción que a lo mejor costaban 50, 100.000 euros. Hoy en día podemos encontrar estas herramientas en un Garage Lab, en un centro educativo. ¿Cómo cambia eso a la hora de diseñar y a la hora de pensar y a la hora de producir los diseños? ¿Y cómo crees que ha cambiado la práctica misma, ¿no? A la hora de trabajar con prototipos o de desarrollar piezas de cualquier tipo? Pues creo que muchísimo, muchísimo. Tienes que pensar una cosa, luego tienes que pensar cómo se hace y luego te tienes que buscar la vida de quién te la hace, ¿no? La fabricación digital centrada en CNC y en impresión digital ha pasado de profesional a doméstica y de doméstica vuelve a lo profesional a una velocidad apabullante, ¿no? Pero ese nivel de entrada doméstico y semiprofesional que se da en los Garage Lab, que se empieza a dar en los Fab Lab de las universidades, de los colegios, es alucinante porque permite que la gente pueda enfrentarse a esa realidad desde el principio, desde incluso tu propia casa, ¿no? Entonces aprendes a ver los retos y a tener ese lenguaje con todos, con tus compañeros o con los proveedores, y cuando llegas a un nivel profesional pues ya sabes de qué va el tema muchísimo mejor. Entonces favorece la comunicación y que cada uno se ponga en la misma realidad. Sí, sí. Yo creo que también uno de los cambios que ha habido más recientemente tiene que ver con toda la asignatura de TPR, tecnología, robótica y programación, en el que la gente se pone desde manos a la obra, desde muy pequeños, desde muy jóvenes, a empezar a trabajar, y yo creo que ahí vamos a ver un cambio
Porque claro, casi todos los que estamos aquí en la sala nos ocurrió lo mismo con Internet, ¿no? Cuando llega Internet, conexión, qué interesante, y ya vemos, digamos, la tecnología de otra forma, ¿no? Ocurrirá también con toda esta gente que ha estudiado impresión 3D y que lo ve algo como un medio natural cuando empieza la carrera y ya es como que tiene esa herramienta de primera mano, no tiene que esperar a llegar, ¿no?, a los últimos. Totalmente, no solo porque el tema de la robótica también está bajando muchísimo a nivel de edades centradas. Tú te vas ahora a ver colegios para tus hijos y las optativas de robótica o las extraescolares están ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que seguimos contando con que las cosas te vienen medio hechas y las puedes ensamblar, pero cada vez más, incluso hablábamos en los vídeos de las herramientas que puedes entrar fácilmente a nivel open, ¿no? Cada vez están más pensadas incluso para que los niños se lo tomen como un juego, ¿no? Tú imagínate de comprarle una serie de bloques de plástico o madera a tus hijos para que jueguen cuando son pequeños, a que tú, si tienes tiempo, claro, puedas llegar a hacer tú esos diseños sencillos que ensamblan y que juegan. O puedes bajarte algunos muñecos de algunas series y empezar a imprimirlos o modificarlos o vestirlos. O sea, tú tienes la capacidad de diseñar, tú tienes la capacidad de crear y ahora tienes la capacidad de fabricar aquí o en una tienda del barrio, con lo cual esa parte creativa que antes solo era voy a la tienda y compro lo que hay, es solo una opción más, porque ahora tú puedes crearla y demandarla. Hay una obra que me acaba de recordar de un investigador que se llama Golan Levin, que hizo, lo podéis encontrar por internet, un kit de construcción universal para mezclar piezas que nunca se pudiera haber podido mezclar. Lego con Tente, Tente con Technics. Todas estas piezas, él dijo, voy a hacer todos los conectores, todas las combinaciones, de tal forma que sea lo que tengas, si tienes una impresora en 3D, puedas empezar a mezclar. Y me recordaba esto a una de las opciones que hablabas en el vídeo de inteligencia artificial, de diseños generativos, que cada vez está más imbricado también en la propia herramienta. ¿Cómo influye eso a la hora de diseñar, ¿no? ¿Cómo cambia cuando tienes la posibilidad de pedirle al software que también genere por ti y que trabaje con esos servidores potentes en la nube? Pues, te voy a poner dos ejemplos. Imagínate un coche de altísima gama en el que le quieres bajar peso a la suspensión. Le pasas los requerimientos al programa y como el dinero no es problema, te va a generar una pieza como muy orgánica, perforada, que optimiza el peso y el material justo donde el esfuerzo del amortiguador lo necesita. Va a costar un montón porque es imprimirlo en 3D con metal y eso es un proceso caro y laborioso, pero es una opción. Ahora, imagínate que vamos a pasar de eso a prótesis médicas. Sigue siendo una solución cara, pero en determinados sectores, en determinados países, la salud pública se lo puede plantear porque al final estás planteando que para hacer una operación a una persona y ponerle una prótesis genérica que igual se le queda corta o larga, tú se la vas a poder generar optimizada para su caso personal y único. Y además buscando que el hueso se lo coma para que lo integre mucho mejor y minimizando lo que es el impacto y el rechazo. Y en ese sentido tenemos la parte generativa, pero también un área que es evidente que ya está como muy integrado, es toda esta simulación, ¿no? Simulación mecánica, simulación eléctrica, simulación de todo tipo dentro de la propia herramienta, ¿no? Algo que también antes a lo mejor requería herramientas individuales, conocimiento especializado, ya se integra como una parte más. Eso es, digamos que antes tú calculabas en un equipo tirando de gráfica, tirando de procesador, con licencias muy caras de programas muy específicos, eso no cambia, sigue estando, pero ahora nos abrimos a la posibilidad de, oye, el cálculo, mi máquina da lo que da, tarda 16 horas, pues lo puedo hacer en la nube, lo encargo, mi máquina se queda libre porque puedo hacer otras cosas, igual pasa con los renderizados, pero yo voy alquilando esa potencia de cálculo, con lo cual me puedo coger un servidor con gráficas especializadas e igual tengo la iteración en 2 horas. Como muchas veces pasa en los proyectos, los piensas, los desarrollas, los evolucionas, pero el tiempo sigue contando, ¿no? Entonces luego te quedas muchas veces sin tiempo para hacer todas las pruebas que quisieras. Esto te permite decidir en un momento dado, decir, oye, aumento un poco el coste, pero disminuyo el tiempo, ¿no? Luego me da más opciones dependiendo de las necesidades de mi cliente. Y pensando un poco en el futuro, ¿no? Pensando hacia adelante y en alguien que esté a lo mejor hoy en un Garage Lab y que esté manos a la obra trabajando, ¿cómo le recomendarías que se aproximara al modelado 3D para hacerlo, vamos, para ganar competencias y para estar un poco preparado, no sé si preparado para el futuro, porque ya sabéis que esto avanza a toda velocidad,
pero ¿qué le recomendarías en base a tu experiencia y a cómo has visto cómo se desarrolla la tecnología para que hoy en día se ponga? Bueno, pues mira, si te quieres dedicar a esto a nivel particular y tienes tiempo, YouTube y documentación de los proveedores del software, ¿vale? Combinando ambos vas a poder ver avances por un lado en lo que es la documentación del software, suscribirte a newsletter o a sus canales principales y luego buscar youtubers, por así decirlo, que manejan el programa y aborden problemas parecidos a lo que tú quieres resolver. Eso sería válido para todos. Si ya te quieres dedicar de una manera más profesional, mientras vas avanzando en tus aprendizajes a nivel, bueno, lo que viene siendo oficial, ¿no? Pero sí que te recomendaría cursos de pago. Y dentro de los cursos de pago, pues hay cursos, dependiendo de lo que quieras, más aficionados o más orientados hacia problemas más técnicos y más de ingeniería. Lo bueno es que tienes de todo. Lo malo es que como hay tanto, cuesta mucho discernir el grano de la paja, porque aunque hay muchísimo gratuito, está desordenado, muchas cosas se repiten, a veces no llegan a explicarte todas las opciones o las opciones que a ti te interesan, mientras que si vas por una línea de pago, tienes cursos de entrada, cursos medios o cursos más especializados. Los propios vendedores de software trabajan con distribuidores, con lo cual si llevamos a un nivel empresa, las formaciones están muy regladas y muy... tanto las generales como las que puedes generar específicas para tu problemática. Entonces yo sí que creo que habría que plantearse invertir un poquito, que pueden ser cursos de 50, 60, 100, 150 euros, los hay muchos más, pero es que te van a meter ese push si tienes el tiempo y la dedicación de decir, venga, empiezo, comando opciones, ejemplo, y le sacas mucho provecho en muy corto plazo de tiempo. Y aquí hay una parte que entiendo que la parte que recomiendas previa es conocimiento general y luego en el nicho profundiza, ¿no? Cada uno de esas áreas, porque automoción puede tener requerimientos distintos que aeronáutica, que puede tener requerimientos que... Claro, aquí el tema está en que sepas elegir la herramienta, ¿vale? Aquí no hay que casarse con nadie, algunas a mí me gustan más que otras. Hay que tener claro lo que son licencias privativas que hay que pagar y lo que es la parte de formación gratuita y estudiantil para no meternos en cosas que no proceden, que no sean legales. Por eso hay que jugar con las licencias. El conocimiento básico es fundamental, o sea, todas se manejan de manera muy parecida. Una extrusión, un boceto, un diseño paramétrico, una superficie, es siempre lo mismo, ¿vale? Con lo cual, aprendiendo una que te puedas permitir o que puedas adquirir de manera gratuita, te sirve perfectamente como base. Luego ya dependiendo de en qué ámbito quieras, ¿no?, te vas a tener que especializar en algunas de gama media o de gama alta. Luego, especializarte en una herramienta muy cara de gama media o alta, si tú no tienes un perfil técnico, depende de cómo sea la oferta de trabajo, te pueden poner ciertos impedimentos. Pero aquí la clave siempre es tener un portfolio. Una vez que tú manejas la herramienta y tienes acceso a impresoras de distintas tecnologías que puedes subcontratar el servicio de impresión perfectamente, te puedes hacer un portfolio y con eso puedes llamar a cualquier puerta y es muy respetable. Así que portfolio como clave para poder empezar a demostrar pues ese movimiento, ¿no? El movimiento se demuestra. El proyecto más complejo te lo haces en 3D y tú cuando vas a una entrevista, si consigues acceder a que te entreviste un perfil técnico, le dices, mira, esto es lo que sé hacer con la herramienta que manejáis en vuestra empresa. Y eso ya abre bocas. Vale, pues eso, buen consejo para todos los que estén ahora mismo. No sé si hay aquí alguna duda, alguna cuestión en la sala, no sé si desde el chat. Le hayan preguntado, han hecho dos preguntas. Chris ha preguntado que si has comentado durante el vídeo que la licencia era gratuita o que había alguna licencia de bajas de programación gratuita. Sí, sobre licencias gratuitas, en el caso que yo utilizo, que es Fusion, cambia todos los años un poquito, ¿de acuerdo? Digamos que, voy a resumir muy rápido, tú te puedes bajar Fusion, utilizarlo gratis durante 30 días y luego, ¿vale?, tienes que hablar con soporte o tienes que mirar en la web porque hay maneras de activar una opción de uso gratuito o de hobby. Esa opción es completamente gratuita y tiene una serie de limitaciones que no son para nada importantes, sobre todo si estás empezando, y ya si estás haciendo proyectos un poquito más complejos tampoco es un factor limitante. A partir de ahí ya te puedes poner en paralelo, si estás estudiando en una universidad o en un colegio, intentar conseguir una licencia gratuita 100% sin limitaciones, es algo que Autodesk además saca pecho de ello y lo hace con toda la gama de software que tiene. Y luego ya
Otra opción para profesionales puede ser la licencia de startup. Si facturas menos de 100.000 euros, tienes como máximo 10 trabajadores, puedes solicitar una licencia startup. Cuando vas a hacer la descarga del programa te va haciendo preguntas para saber qué licencia quieres, y con esa licencia tienes acceso a Fusion como si fuera una licencia de pago durante un año. A partir de un año ya te toca renovarlo o no, y lo que te pide Fusion en su momento es que cumplas esos requisitos y que si ellos en algún momento hablan contigo para ver qué estás haciendo, pues que tú seas capaz de hablar de tu trabajo y hacer ciertas muestras de marketing. Y entiendo que para la parte educativa pues te pedirán un correo de tipo Edu o de alguna institución que esté registrada. Sí, o suelen andar con el tema también de algún carnet de estudiante, pero bueno, no es un tema que tenga totalmente dominado porque yo ya hace tiempo que no puedo beneficiarme de la licencia de estudiante. Por cierto, importante, las licencias de pago son para uso profesional, la licencia de startup es para uso profesional, la licencia de hobby o licencia de estudiante no es para uso profesional y por tanto no está permitido lucrarse con el resultado, ¿de acuerdo? Hay que ser legales y esto hay que dejarlo claro también. Vamos, que si hacéis proyectos de tipo no comercial o queréis aprender, podéis usarla perfectamente, sí, pero si que queréis diseñar y vender las piezas, pues al final hay que seleccionar. Perfecto. La otra pregunta que creo que nos haya llegado. Mauricio pregunta, en la creación de la pieza se han introducido medidas para las tolerancias. ¿En el laminador se ha introducido algún valor para la compensación XY? No. No, en este caso te lo respondo. No, porque básicamente lo único que he jugado es con las tolerancias dentro del modelado 3D. No hemos entrado en la configuración de la impresora. ¿Podría haberse hecho? Sí. Pero pongamos el caso de que yo subcontrato esta pieza y se la pido a un proveedor. Pues el proveedor no se va a dedicar a compensarla, me va a decir, este es tu diseño, este es tu resultado. Si te vas a la web ves que con FDM tienes que irte a 0.25, 0.30. Te aconsejo irte a valores mayores. Entonces tú cambias tu diseño y vuelves a mandarlo. ¿Por qué? Porque además si cambias de impresora, si cambias de tecnología, la tolerancia es otra. Entonces no es cuestión de que el proveedor esté, que lo puede hacer, pero no es cuestión de que esté modificando las tolerancias, sino que él representa firmemente lo que tú le has mandado, ¿no? Con lo que tiene ese material y tiene esa impresora, que es parte del conocimiento que tú tienes que tener como diseñador para anticipar esos problemas. Eso es interesante porque, claro, estamos hablando siempre de fabricar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Orange Digital Center hay impresoras y mucha gente viene, las tardes abiertas, hacen el diseño, lo pueden probar in situ, pero pues es cierto que tú puedes también ese mismo diseño ir a una empresa de impresión 3D, mandarlo a hacer y que si resulta que en tu diseño ha quedado la pieza, pues como pasó en el primer caso, muy prieta, cuando lo vaya a imprimir esa empresa te va a dar la pieza y te va a dar lo que tú le hayas... Hombre, si tú le puedes hablar con él, oye, mira, esto es una pieza con dos partes, claro, no, pero lo ideal es tenerlo tú en cuenta y evitar que alguien acabe... Normalmente como tienen experiencias y ven que las cosas van muy ajustadas, el proveedor mismo te llama y te dice, oye, ¿estás seguro de que esto va así? Y luego hay normativas ISO, que claro, aquí hablamos siempre de impresión 3D, de piezas pequeñitas, ¿no? Pero en piezas pequeñas una norma ISO te dice pues te mueves en una centésima, una décima, en piezas más grandes ya te estás moviendo en un milímetro, en piezas más grandes ya te estás moviendo en centímetros, ¿no? Si tú vas al sector de la microcirugía o de la microfabricación te mueves en centésimas o en micras, ¿no? En el tema de los plásticos, de los moldes. Pero si ya te estás moviendo en metalurgia, en soldadura, o te estás moviendo, dile tú a un carpintero que te dé una décima, ¿no? O sea, se ríe de ti. Te dice, mira chico, yo aquí por debajo del medio centímetro, 2-3 milímetros me tienes que dar de juego, porque si mis herramientas son lo que son. Es el grosor del lápiz que llevan a mí en la oreja. Claro. Cada gremio, cada sector, cada material te pide unas cosas u otras. Eso es llevar un lápiz gorda. Sí. Eso es una buena cuestión, ¿no? Aquí que vemos el calibre también para medir con toda la precisión, al final las herramientas muchas veces son las que también determinan... Porque la sierra se va a llevar lo que hayas pintado. No sé si hay alguna duda más, algún comentario, algo que os interese saber en concreto, o alguna experiencia que tengáis, por ejemplo, en vuestros centros. No sé si conocéis la herramienta, si la habéis utilizado, o si estáis utilizando alguna herramienta alternativa. Tuve que pasar ella y me metal directamente porque era muy pequeño. Pero digamos tuve que hacer un televisor en tubo de acero, que el televisor tenía que girar en horizontal la pantalla y tenía que girar para atrás. Me hago mi diseño, me hago todo, me hago un PDF y lo meto en un pendrive. Que me visité como 15 o 20 talleres que simplemente no había ordenadores.
no podía ni enseñarle el plano en un pendrive. Cuando ya encontré un taller donde, sí, ven, enchúfalo aquí. Y yo, esto ya es una maravilla. otro mundo. Bueno, yo creo que eso se ha avanzado mucho también, lo hablábamos al final del vídeo, ¿no? Toda esa parte de compartir ficheros y de que te manden el fichero y de que llegue en un formato. Nos ha pasado a veces con los centros que puede ocurrir que tú tengas un fichero preparado para una máquina de corte y lo guardes con un formato propio, luego se lo mandan a otro y digan, ¿pero esto qué es? Entonces a veces ya, yo creo que en ese sentido, herramientas de este estilo incorporan ya los formatos más habituales y facilitan que se pueda trabajar. Aquí quisiera indicar que reitero una idea que se ha tratado en alguno de los vídeos, ¿no? Cuando modelas en 3D, sobre todo para aquellos que os estáis iniciando, hay muchos tipos de cuerpos y como decía alguien de la sala que había venido antes, lo ideal es acabar en sólido, ¿vale? Superficies a sólido, mallas a sólido, formas a sólido, chapa a sólido, porque el sólido es de lo que tú luego sacas los planos, con los que luego sacas los DXF, que son los archivos que van a corte muchas veces con láser, con agua, con mecanizado. Y luego hay otra cosita, y bueno, es el tema de que Fusion tiene una opción que no he visto en otros programas, pero tú puedes coger cualquier archivo, le das compartir, entonces te crea un enlace, directamente lo abre en el navegador y le sale el archivo 3D. Es como una especie de visualizador. Entonces tú mandando un enlace que puedes abrir en tu navegador, en cualquier sitio, en cualquier ordenador, no necesita potencia, puedes girarlo, puedes verlo, puedes desarmarlo un poquito y eso también ayuda a comunicar la idea que tienes a otras personas o a otros componentes del equipo. O sea, podrías haber hecho lo mismo sin mandar el pendrive con estas herramientas. Es interesante, no es otra forma totalmente distinta de... Ese tipo de talleres de acero, a lo mejor llevar una servilleta. Eso lo entienden rápido. Eso es decir, a lo mejor no tienen ordenador ni para ver el fichero ni para ver el pendrive. No había ordenador. Hay una aplicación móvil, entonces tú te lo puedes llevar y lo puedes abrir en el móvil. Y lo puedes girar en 3D en el móvil, ya te digo, de cara a la comunicación. A nivel comercial, entonces incluso lo puedes proteger por contraseña. Entonces lo mandas al cliente, lo abres y le quitas o le das el permiso. Fabricar algo, llega sin ni siquiera puede abrir un PDF porque lo suyo es la servilleta y el lápiz. Es que depende de qué mundo te muevas, sí. Ya van mal. Sí. Por aquí creo que queríais comentar. Yo quería algo. comentar dos cosillas. Una, que bueno, yo sí que conozco la herramienta, tenemos licencias educativas y sí que es verdad que yo veo que hay como mucha curva de aprendizaje al principio y claro, o sea, para los alumnos a veces es bastante complicado porque yo, claro, te veía ahí muy suelto, bueno, selecciono esto, le damos a X para no sé qué, tal, pero claro, son ciertas cosas que si no controlas muy bien y no sabes exactamente, pues oye, con esta tecla me hace esto. Si no le doy a pasar a sólido, no me va a funcionar el paso de después. O sea, son como muchas cositas que tienes que tener muy en cuenta para que el producto salga bien. Partido, ¿no? Claro. Mira, me he formado en CATIA, en Solid Edge, en SolidWorks, un poquito en NX y al final en Fusion he sido el único que he sido autodidacta, ¿no? A mí el que más me gusta es el Fusion. Antes he usado el Inventor y el Fusion es claro, del Inventor. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me enamoró porque todavía hace que la curva de aprendizaje sea un poquito más suave, porque en el resto los interfaces son más... Esto es multinacional y te voy a dar una cantidad de opciones para integrar archivos, conexiones y vínculos y nombres y códigos de archivos, que todo eso en Fusion, que lo tienes, pero que todavía no está, lo ocultas, ¿no? Lo que pasa es que Fusion ha trabajado mucho en el tema de la interfaz para que sea muy fácil. Y el tema de luego poder poner comandos por teclas, los básicos, también hace que sea muy rápido. Vale, pero es verdad, son programas que se usan en ingeniería. Vamos a simplificar mucho diciendo que tienen las mismas opciones para el común de los mortales. Y claro, fácil no puede ser. Boceto y extrusión es la manera más ordenada, no necesariamente la más fácil, pero es la más potente para luego ir. Y el tema de que es un sólido, que es un componente en Fusion y que es un boceto definido es clave. Si no, construyen con una base que luego cojean porque vienen los errores del programa y si no le dedicas muchas horas no sabes esos errores por dónde vienen. Ahí es donde mucha gente se frustra. Pasado eso, empiezas a tirar más y más y más. Una cosa también, simplemente para terminar, que está muy bien, que es la línea de tiempo, ¿no? Donde te va marcando paso a paso todo lo que se va haciendo. Entonces,
se puede ver exactamente, puedes echar para atrás y ver exactamente pues dónde te has podido equivocar, dónde lo has hecho bien y volver ahí, ¿no? Y seguir desde ese sentido. Eso también es bastante interesante a nivel educativo, sobre todo. Sí, para diseños sencillos sí, para diseños más complejos la línea de tiempo crece y entonces volvemos otra vez al problema de la curva de aprendizaje. Vas generando tus trucos de, oye, pues esto me lo voy a agrupar y esto me lo voy a agrupar, porque si no te tiras mucho tiempo navegando. Pero sí, es verdad que te permite volver a cualquier punto y hasta que te haces cuesta un poco. Bueno, una cosa que sí que es cierto de la conversación, aparte ya que hablamos de impresión 3D, tecnología, también hay que pensar que mucho de este software que surge para diseñar aviones completos, hoy en día lo podemos ejecutar en nuestros propios equipos, podemos acceder a herramientas con un grado de complejidad altísimo que hace unos años sería prácticamente impensable, ¿no? O sea, es decir, no, es que este es el mismo programa con el que se ha diseñado pues eso, algo que está ahí en el aire, que funciona, ¿no? Puedes hacer de las piezas más simples a las piezas más complejas. Lo que pasa es que la complejidad nos acompaña, ¿no? A más complejas. Y aquí te voy a decir dos cosillas que no suelen encontrarse fácilmente en internet, ¿no? El límite de fusión en teoría está para 3.500 piezas, para cosas más complejas, que ya es bastante, ¿eh? Ya nos pasaríamos ahí lo que es Inventor, que es como más potente, más grande, más gama media, pero lo normal es que los diseños tengan menos de 50 piezas, porque ya 50 piezas son bastantes. Y luego para gente que trabaja con mallas, que quiere bajarse cosas de internet y trabajarlas, en Fusion hay que simplificarlas para luego intentar hacer esa traducción a sólido para poder editarlas, ¿vale? El límite está en unos, creo recordar, no estoy muy seguro, unos 15.000 polígonos y lo suyo es bajarlo cerca de unos 7.000. Claro, si cogemos una escultura como las que hemos escaneado, pues nos vamos a 300.000 a 5 millones de polígonos, depende de la calidad, ¿vale? Pero como es una pregunta que me suelen hacer mucho, pues eso, hay que moverse cerca de por debajo de los 10.000 polígonos y ensamblaje de menos de 100, 200, 300 piezas no debería haber problema. Luego ya hay que buscar trucos, ¿no? Pues tornillos que no tengan el hilo en 3D, las tuercas tampoco, pero eso en internet tenéis 1000 tutoriales de buscar trucos para optimizar el rendimiento de Fusion en cualquier ordenador, que por cierto, funciona en Mac y no pide demasiado, cosa que todavía me sorprende. Bueno, es la máxima. Claro, con esto de la impresión en 3D lo que quita es mucha imaginación a los útiles. Porque, a ver, yo he hecho algunas cositas de piezas de metal y no hay nada que no haga falta un útil para hacer un agujero. O sea, tienes que sujetar la pieza en una posición determinada y además darle la vuelta para que sea simétrica y no sé qué, y tienes que hacer un útil para que te sujete la pieza. Y tienes que hacer un taladro que esté en su sitio, no que esté en los alrededores, y tienes que hacer un útil con la broca encasquillada arriba y abajo para que el taladro esté en su sitio. Y claro, o sea, ya tú vas a que no puede estar alrededor del agujero, no, el agujero tiene que estar donde está. Claro. Porque va un eje que es 200. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, es lo que tiene, entre comillas, el primer mundo o en Occidente, ¿no? Que tienes tantas máquinas que empiezas a tirar y por eso muchas veces los oficios ancestrales y tradicionales pues, se van perdiendo. Te apoyas en tanta tecnología a veces que como te apague la luz, a ver cómo montas una estructura recta con una escuadra. Pues tienes que buscar la vida. A ver, yo, por ejemplo, hay una pieza que tenía 6 milímetros de altura 4 y tenían que taladrarla a lo largo. En un taller fueron incapaces de hacerlo. O sea, yo me tuve que hacer una pieza encasquillada a la broca porque es una pieza en U, un taladro aquí, otro taladro aquí, y tenían que estar alineados y que se saliera por los costados. Claro. Y en un taller de mecanizado de metal fueron incapaces de hacer esa pieza. Es lo que te digo, cuando al final te tienes que buscar la vida con cosas que se salen, tanta tecnología te hace torpe, ¿verdad? Sí, porque luego va a llegar a la práctica. O sea, le he tenido que explicar más de una vez a un jefe de un taller de una carpintería cómo hacer una cosa. Porque es que en su cabeza no entraba a hacer esa cosa. O sea, tenía que cortar un rectángulo en un cierto ángulo y lo apoyaba, cogían la sierra y lo cortaba. No, es que no es así, tienes que hacer un útil que en vez de cortarlo, tienes que apoyarlo en tal ángulo y entonces ya sí lo cortas. Pero tienes que hacer antes un útil para la pieza apoyarla y cortarla luego con la máquina. Pero eso no, yo lo apoyo, hago así con el lápiz y corto. Y lo tuvieron que repetir 2 veces. Y cada pieza costaba un pico.
Y en otro taller era una pieza que se tenía que levantar, y entonces era una tapa de madera con 2 alas donde iban unos taladros ajustados que tenían que estar en su sitio para que esa tapa girara y se levantara. Y te lo daban con cola de madera, con cola de carpintero, te pegaban las cuadras con cola, y claro, unas veces estaba así, otras más para allá, otras más para acá, y decías tú, tío, es que esto no... O sea, yo lo puedo fabricar 40 veces, si no sabes fabricarlo y lo fabricas mal, nunca me vas a poder hacer esta pieza. ¿Cómo es tu nombre, verdad? Miguel. Miguel, pues esto entronca con la introducción del vídeo. Definir un problema, qué materiales tienes, qué herramientas tienes, y a partir de ahí diseñar la solución, porque te salen problemas, ¿verdad? Defines un problema y dices, vamos a hacer un circuito en una caja para que haga tal cosa. El que hace el circuito no piensa en la caja. Los hace donde le da la gana, y lo hace triangular. Y luego va al mercado de cajas, cuando ya tienen hechos 1000 circuitos, a ver si hay alguna caja donde lo puedan poner. Lo sé. Claro, en ninguna caja hay para ese circuito con los taladros en su sitio, ¿no? Y luego tienes que estar haciendo inventos para poder meter el circuito y sujetarlo en la caja. Bueno, por eso nos da trabajo a algunos, que al final tenemos que hacer cajas triangulares para proyectos especiales. El proceso de decir, ¿qué cajas hay? ¿Qué tengo que poner? Y luego ya haces el circuito cuando los taladros ya están en su sitio y lo pueden montar. No, pues no había forma. Bueno, pasa todos los días. Hay una pregunta de Ismael que pregunta que si Fusion se puede usar desde el navegador web. En principio las creo recordar, porque ya digo, es estas cosas que cambian, ¿vale? Hace 2-3 años sí. Actualmente creo que los que tenemos licencia de pago, lo que pasa es que no lo he mirado, puedes utilizarlo vía web, ¿vale? Pero tiene menos potencia y por lo que he estado viendo en su día se queda todavía un poquito pillado o no tiene todas las opciones, ¿vale? Digamos que Fusion corre en tu ordenador, pues está muy pensado como para correr en internet, entonces es como que, vale, sí corre en tu ordenador, pero como si fuera un navegador. De hecho ves similitudes a veces, por las pestañas, por cómo se actualiza, ¿vale? Entonces tú ves los menús y te dicen, estas herramientas están disponibles, estas son de pago, vale, pues cuando vas al navegador vas a ver, estas herramientas están disponibles y las otras están como en gris, como apagadas, ¿vale? Yo creo que es un servicio que van a ir implementando en la línea de otros programas como OnShape para que cada vez sea más universal. Supongo que en el futuro, en vez de tener que trabajar en Windows o en Mac, trabajarás en un navegador. Pero bueno, eso es una apuesta personal que ya veremos. Intuyo que también ahora los navegadores tienen soporte para GPUs, necesitan según qué versiones funcionar, pero bueno, estaremos pendientes. Son creo que las 7 y te aviso por ahí el reloj, son 7:30, vamos a parar hoy por aquí. Gracias a todos los que habéis venido, gracias por las aportaciones, por las preguntas, a los que habéis conectado por internet. El mes que viene volvemos con otro nuevo curso, otra nueva formación, estaremos a finales, 24 de abril, y os animamos a que, si os ha gustado, pues se lo contéis a todos vuestros amigos, familiares, conocidos, o cualquier persona que pueda disfrutar estos cursos de formación 3D, y así cada vez llegamos a más gente. Así que nada más. Muchas gracias, gracias. Pepe, gracias a todos. Un saludo.